porque nos libera del pecado. Cristo vence a la muerte. Y al vencer a la muerte también vence al pecado. Por eso la Pascua es el tiempo de dar testimonio. Y nuestro testimonio tiene un nombre, hermanos. Nuestro testimonio se llama Jesucristo. Y eso es lo que pasó un día como hoy con los discípulos de Maús. ¿Recuerdan ustedes el texto de los discípulos de Maús? Los hermanos regresaban a su pueblo, a Emaús. ¿Pero cómo regresaban? Decepcionados, desilusionados, desanimados completamente. La promesa no se había cumplido, según ellos. No tenían paciencia. ¿Y qué ocurrió con ellos en ese momento? Cristo resucitado se les presenta. Y para todos nosotros, ya, pastores y pastoreados, hay que tener en cuenta lo que sigue aquí en el texto. Cristo ya resucitado se les presenta y ellos no lo reconocen. ¿Pero qué hace Cristo? Camina con ellos, los acompaña, les abre la mente. ¿Con qué les abre la mente? Dice el texto, con las Escrituras. Se sienta con ellos a la mesa y comparte. Camina con ellos, los acompaña, les abre la mente con las Escrituras, se sienta con ellos y comparte. Y allí lo reconocen. De la palabra al sacramento, de la palabra a la mesa, de la palabra al amor. Qué hermosa figura, hermanos. Qué hermosa enseñanza que nos da Cristo con este texto. Es que la palabra sola, hermanos, no salva. La palabra sola no salva. Hay que compartir la vida. Hay que hablar de lo mismo. Hay que sentir lo mismo. Hay que caminar, como decían nuestros hermanos coordinadores nacionales de acompañamiento. Hay que caminar en la misma dirección. Acompañar y animar. Y eso es lo que hizo Cristo. Sobre esto, que es el objetivo en verdad general del pastoreo, del ser guía, vamos a conversar con ustedes. Los objetivos del pastoreo. Ese es el título del tema que tenemos con ustedes. Nuestros hermanos Juan y Gladys, nos han dicho una gran verdad, en verdad, que todos somos pastores. Y es verdad, todos somos pastores. Los padres de familia somos pastores en la casa. Educamos, guiamos, enseñamos y corregimos. Los empresarios también, los industriales también, los profesionales también, los profesores, los catedráticos, todos en nuestra vida somos pastores. Pero en bodas de Caná, hermanos, el pastoreo es muy, muy delicado. Y no solo muy delicado, es muy especial. ¿Por qué? Porque concuerda, el pastoreo es concordante con el objetivo de nuestra comunidad. ¿Cuál es el objetivo general del pastoreo? Formar discípulos de Cristo. Ojo, y esto es importante, formar discípulos de Cristo que vivan como auténticos hijos de Dios. Formar discípulos de Cristo que vivan como auténticos hijos de Dios. Yo los invito allí, en su casa, a que repitan conmigo este objetivo. Formar discípulos de Cristo que vivan como auténticos hijos de Dios. ¿Y qué es formar? Es preparar. Preparar, ¿pero para qué?
para que vivan como auténticos hijos de Dios. Pero aquí conviene hacernos una pregunta. Hago una aclaración. En el transcurso del tema vamos a decir 2, 3, 4, 5, 6 preguntas, no sé cuántas saldrán. Pero la respuesta es personal y de conciencia, no la digan. Piensen con su conciencia cuál es su respuesta personal. Y por eso aquí, al empezar el tema, es conveniente que todos nosotros, ustedes y nosotros, nos hagamos una pregunta. ¿Vivimos así nosotros? ¿Nos estamos formando para ser discípulos de Cristo, para que vivamos como auténticos hijos de Dios? Pastores y pastoreados, ¿Son nuestras acciones o nuestras acciones pueden dar fe de que somos auténticos hijos de Dios? Porque eso es lo que Cristo pidió antes de la ascensión. Eso es lo que Cristo pidió antes de la ascensión. Doy una cita, Mateo 28, 19, 20. Tomen nota y después la leen. Antes de Cristo subir al cielo, por sus propios medios, porque es Dios mismo, Cristo dijo a todos nosotros, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, enseñándoles a poner en práctica todo lo que les he mandado. Repito, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, enseñándoles a poner en práctica todo lo que les he mandado. Vayan y hagan discípulos, formen, preparen. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Poner en práctica es cumplir. Y aquí viene una pregunta de reflexión más que se me ocurre. ¿Nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios? En todas nuestras acciones ponemos en práctica la palabra de Dios. Muchos de nosotros, miren hermano, igual que nuestros hermanos separados, iglesias separadas, que son cristianos indudablemente, pero muchos de nosotros, y ellos sobre todo, nos esmeramos por demostrar que leemos la Biblia. Muchos lo hacemos. Y puede ser verdad que se lea la Biblia, pero la Biblia dice, dichoso aquel que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica. Y allí está el secreto para seguir a Cristo. Dichoso aquel que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica. Pero tanto pastores como pastoreados, acompañantes y acompañados. Eso es lo que debemos hacer todos. Debemos poner en práctica la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Cuando el Papa vino a Trujillo, en 2017, ustedes recuerdan, tuvo una reunión con el clero, los sacerdotes, los obispos, los religiosos, las monjitas y los seminaristas también. Y él les dijo lo que voy a repetir, que por extensión nos lo está diciendo también a nosotros. Si Dios nos dio oportunidad de cambiar, los demás, siendo que todos somos hermanos, también tienen esa posibilidad. Si Dios nos dio la oportunidad de cambiar, los demás, siendo que todos somos hermanos, también tienen esa posibilidad. Y ese debe ser el anhelo de cada pastor, de cada acompañante, de cada guía, que cambien, que todos cambien como nosotros, mal o bien, el Señor nos hizo cambiar. Nos hizo cambiar. Es conveniente anotar también, hermanos, que hay un objetivo general, que es formar discípulos de Cristo que vivan como auténticos hijos de Dios. Pero hay también otros objetivos secundarios que ayudan a conseguir ese objetivo. El primero de ellos es afianzar la decisión de servir a Cristo. Afianzar la decisión de servir a Cristo. Sin interés alguno. Yo sé que algunos lo que voy a decir de repente no están de acuerdo. Muchos ya cuando tenemos cierta edad
y ya vamos pensando tal vez en lo que pueda pasar al final de nuestra vida, tratamos de acercarnos un poco más a Dios. Y ese es un poquito de interés. Cristo no quiere ese interés. Dios no quiere ese interés. Cristo quiere que afiances en ti la decisión de servir a Dios, no que te sirvas de Él, sino de que tú le sirvas a Dios. Y esto indudablemente, supone un cambio, definitivamente. Supone un cambio, miren, en el actuar, en el hacer. Ya no vamos a poder hacer lo que veníamos haciendo. Supone un cambio en el decir. Tenemos que hablar de otra forma ya. Supone un cambio en el sentir. Se sienten otras cosas. Vamos a sentir más amor porque Dios está actuando en nosotros a través del Espíritu. Pero ojo, tanto en el pastor, ojo, esto de sentir, de cambiar, es tanto para el pastor como para el pastoreado. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen pastor? ¿Recuerdan la parábola del buen pastor en el Nuevo Testamento? El pastor da la vida por sus ovejas y las ovejas lo siguen, ¿ah? El pastor da la vida por las ovejas y las ovejas lo siguen. Pero ¿qué hizo el buen pastor cuando se le perdió una? ¿Se olvidó de ella? ¿Guardó a las otras? ¿Se dedicó a las otras? No. Guardó a las otras, la dejó en el redil, en el aprisco. Y salió a buscarla. ¿Y qué hizo cuando la encontró? ¿Qué hizo cuando la encontró? Perdida, en medio de la lluvia, ahí, entre espinas, perseguida de repente por depredadores, qué sé yo. La encontró, ¿qué hace? La cuida, le cura las heridas, no la patea, ni le grita, la cuida, le cura las heridas y la trae, no arrastrando, la subió a sus hombros y la trajo en los hombros, hermanos. Eso es lo que hizo el buen pastor y eso es lo que debemos hacer nosotros. Hay que dedicarse a ellos. Eso es lo que hizo el buen pastor, se dedicó a ellos. Nosotros tenemos que lograr eso con nuestros pastoreados. Que reciban el alimento de la palabra de Dios, que reciban también cariño, que reciban afecto, es decir, que se sientan amados. Darles buen ejemplo, para que crezcan en valores, pues. Pero un crecimiento donde Cristo sea el centro de su vida. Que amen a Cristo, en otras palabras, y que estén dispuestos a servirlo. Pero como en el pasaje de Maús que hemos visto, es necesario que Cristo se acerque a ellos. Es necesario que Cristo se acerque a ellos. Cristo. Y aquí te necesita a ti, pastor. El pastor hará esa labor. Hará las veces, no de Cristo, no será otro Cristo, pero hará sus veces. Se acercará a ellos. ¿Para qué? Para hacer lo que Cristo hizo en el texto de Emaús. Que camine con ellos, que les abra su mente y su corazón. ¿Se dan cuenta de lo delicado y difícil de su misión, hermano? Ustedes, pastores, y los directivos también, ¿ah? Porque nuestros directivos también son pastores. ¿Se dan cuenta de lo difícil y delicada de la misión? Es que eso dice, el mismo apóstol San Pablo lo dice. Tomen nota en Romanos 10:9, después lo leen, hermanos. Yo lo voy a leer. El apóstol San Pablo dice, porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, te salvarás. Léanlo. Léanlo después con tranquilidad. Romanos 10:9. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, te salvarás. Proclamar. Proclamar. Creer, levantar la voz, decir lo que sentimos. Cristo resucitó y nos hace resucitar a nosotros. Resucita y vence a la muerte, que es el pecado. Cristo quiere que cambies. Que cambiemos todos en verdad. Proclamar sin temor lo que se cree. Eso es la fe. Pero la fe es hacer, hermanos. ¿Ah? San Pablo decía, por eso que la fe son obras. La fe son obras. Nuestros hermanos coordinadores nacionales de acompañamiento han hablado de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, junto con San Agustín, decían, dime tus obras y te diré el tamaño de tu fe. Porque la fe se mide por las obras que haces, no se mide por lo que dices. El cristianismo, hermanos, no se habla. El cristianismo se vive. Al hombre no se le valora por lo que dice, por lo que habla. Al hombre se le valora por lo que hace. Hay quienes hablan mucho y no hacen nada. Y hay quienes hablan poco y hacen mucho en verdad. ¿Qué debemos buscar en el pastoreado, en el acompañado? ¿Qué es lo que debemos buscar? Todos, todos, directivos, pastores, guías, todos. La respuesta también la encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. En la segunda de Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17. La leo. La pregunta es, ¿qué buscamos lograr en el pastoreado? La respuesta que nos da Dios dice, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado. Un mundo nuevo ha llegado. Qué hermoso. Qué hermoso. El que está en Cristo, el que sigue a Cristo, el que pone en práctica la palabra de Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado. Un mundo nuevo ha llegado. Esa es la función de todos los pastores. Atrás ha quedado el hombre viejo ya. Cristo decía que hay que dejar esa ropa vieja que usamos, la basura que tenemos, dejarla de lado. No se puede poner vino nuevo en un odre viejo. ¿Recuerdan ustedes? Esas son palabras de Cristo mismo. Lamentablemente, miren hermanos, a veces hay parábolas que nos mueven a ver la realidad con otros ojos. Por ejemplo, la verdad de la parábola del sembrador. A veces se hace realidad, o muchas veces se hace realidad en la labor del pastor, el acompañante, como se le ha dado en llamar. La decisión de cambiar, de convertirse, de transformarse que tiene el hermano, no se cristaliza, no se efectiviza. ¿Por qué? Porque no recibe apoyo del pastor ni de la comunidad. ¿En qué sentido? Si el pastor es irresponsable, si el pastor es displicente, si el pastor no da ejemplo, el pastoreado no va a ser bien guiado. ¿Y la comunidad cómo aporta? La comunidad debe aportar orando. Eso se llama intercesión. Orando para que el Espíritu mueva los corazones de los pastoreados, de nuestros hermanos. Nosotros, disculpen, nosotros a veces somos un poco egoístas en nuestra oración. Pedimos mucho por nosotros, pero no pedimos por los otros. Y por eso es importante lo que les digo, que reciban apoyo de la comunidad. Cuando Jesús habla de la semilla que es devorada por los pájaros, que se ahoga o se seca entre espinas, se refiere a eso. Se refiere a eso.
no facilitamos el crecimiento. Por eso el pastor hará lo que hizo Cristo en Emaús, hermano, en el texto de Emaús. El pastor hará eso. Camina, acompaña, abre la mente con la palabra de Dios. Quita los abrojos, quita las espinas, quita las piedras, espanta las aves que se comen las semillas, aleja del peligro todo, haciendo posible que nuestros hermanos pues reafirmen su fe. Esta etapa, que es la primera parte de estos objetivos, esta etapa con que se inicia en verdad el acompañamiento, el pastoreo, decimos antes, les había dicho que es muy delicada. Claro que es delicada, porque en esta etapa se dan las primeras renuncias, se van a dejar de lado muchas cosas, se dejan de lado casi todo a lo que estamos acostumbrados. Y al dejar de lado de todo lo que estamos acostumbrados, se sienten las consecuencias en verdad. Es que al pastoreado le cambia el mundo familiar, le cambia las costumbres que tiene con su familia, le cambia el mundo laboral. Yo he visto hermanos que en su centro de labores han logrado que al iniciar el día se haga una oración muy breve para dedicar el trabajo al Señor. Le va a cambiar el mundo afectivo también. Va a tener un nuevo amor, que será Cristo. Le cambia el mundo amical. Cambia sus relaciones con los demás, hermanos. Cambia hasta su mentalidad, sus criterios, su manera de pensar. Hasta el tiempo libre. Hasta las distracciones las dejará de lado. Dejará de lado muchas cosas. No podemos pintarle a alguien a quien estamos guiando, pastoreando, acompañando, no podemos pintarle que la conversión es un jardín fragancioso, lleno de flores, rosas, oloroso, aromático. No. Vendrán dudas, tendrán dudas, muchas, claro que sí. ¿Alguna puerta se les va a cerrar? Claro que sí. ¿Tendrán incomprensiones? Claro, hasta en su familia. Nuestros hijos no estarán de acuerdo con nosotros. De repente algunos hermanos o todo. De repente nos dirán por ahí, eres un beato y tantas cosas que nos dicen. Habrá eso. Habrá. Las tentaciones, hermanos, arreciarán. Serán más constantes las tentaciones. Ustedes, pastores, ayudarán a superar ese momento. ¿Para qué? Para que los pastoreados, guiados y movidos por el Espíritu, vivan como hijos amados de Dios. Cuando los discípulos, cuando en sus pastoreados surjan dudas, hermanos, cuando vean alterada su realidad, cuando se sientan así, ustedes, pastores, ustedes les harán ver que una cosa es segura, sí, segura. Cuando ocurre eso tienen que hacerles ver que una cosa es segura. Dios los está buscando. Dios les va a dar la salida, porque Él se preocupa por cada uno de nosotros. Nos ama así como somos, imperfectos, pecadores, y quiere que cambiemos. Y ustedes, pastores, son indudablemente instrumentos de Dios en el cambio. Logrado ese primer paso, ese primer objetivo, que es afianzar la decisión de servir a Cristo, una vez que se ha conseguido eso, buscaremos el segundo objetivo. Miren, yo quiero contarles lo que pasó con un niño que le llamaremos Juan. Vivía en el campo, cerca a la ciudad, cerca a su pueblo, y estudiaba, lógicamente, en la ciudad, en el pueblo. Allí iba al colegio. Un día que salió del colegio, todos ellos, él y sus compañeritos, vieron unos póster, unos avisos que decía que había llegado un circo al pueblo y el circo iba a actuar. Se entusiasmó el chiquito llegó a su casa. Papá, ¿puedo ir al circo?, le dijo. El papá, con mucha experiencia, le dice, si haces tus tareas, te vas.
Llegó el sábado se iniciaba el circo, debutaba el circo. Llegó el sábado, el niño presentó sus tareas hechas, bien vestidito, y el papá le dio pues 1000 consejos, ¿no? Metió su mano al bolsillo el papá y sacó 15 soles en moneditas. Y lo dejó ir. Juan va por la calle y la calle estaba llena de gente. Gente que veía en el desfile del circo, ¿ah? ¿Ya? Pasaban elefantes, monos, leones. Pasó una banda tocando muy, muy armoniosamente. Pasaban malabaristas, magos, payasos, unos perritos bailarines bien vestiditos allí con saco y la hembrita con vestido. Al final pasó el payaso más famoso del circo. Juan estaba en primera fila en la calle. Nunca había visto tanta maravilla. Al pasar el payaso cerrando el desfile, Juan metió la mano a su bolsillo, sacó sus monedas y se las dio al payaso. Pensaba que el desfile era el circo. Pensaba que el desfile era el circo. Solo vio el desfile, pero no vio la actuación maravillosa de los artistas bajo la carpa. Con las cosas de Dios nos pasa lo mismo, hermanos. Con las cosas de Dios nos pasa lo mismo. Hemos confundido a Dios y a su Hijo amado, a Cristo, disculpen que diga esto, con eventos religiosos. Confundimos prácticas religiosas con espiritualidad. Y espiritualidad es cambiar, poner en práctica la palabra de Dios. Y como Juan, como este muchachito de la narración, nos hemos contentado con ver el desfile, con ver cosas coloridas, bonitas, pero no entramos en la tienda del amor de Dios. Por eso Cristo decía, este pueblo me ama con su boca, pero su corazón está muy lejos del mío. Les decía que una vez que se ha logrado este objetivo, y por eso fue mi narración, hay que buscar el segundo objetivo, que es cimentar las bases para un crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Y eso es cambiar. Eso es cambiar, eso es transformarse, eso es convertirse, hermanos. Hay que buscar los soportes que le den fortaleza a nuestros hermanos, a esa decisión de transformarse. Hay que buscar y darle los soportes. ¿Cuáles serían esos soportes? Ya han sido mencionadas por algunos hermanos que me antecedieron en la palabra. En primer lugar, la lectura de la palabra de Dios, reflexionada y practicada. La lectura de la palabra de Dios reflexionada y practicada. En segundo lugar, la oración personal y comunitaria. Y hago énfasis en esto. Oración personal y comunitaria. Algunos hermanos, guías, pastores, tratan de enseñarles otro tipo de oración, como la lección divina, por ejemplo, la oración contemplativa, oración mental. No es conveniente todavía hasta que no dominen la oración personal y la oración comunitaria, que es el distintivo de nuestra comunidad. Nosotros hacemos oración comunitaria en la acción y en la intención. Oramos por todos. En tercer lugar, algo importante para todos nosotros, la práctica asidua de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la comunión, la misa dominical. A veces nos dicen que los cristianos católicos no leemos la Biblia. En la misa se leen los textos bíblicos y se explican los textos bíblicos. Hay que ponerlos en práctica, sí. Y en cuarto lugar, el soporte tal vez
para que ustedes, hermanos pastores, puedan lograr su cometido es la vida activa en comunidad. Que los hermanos aprendan a vivir en comunidad, que aprendan a amar y sentir que todos somos hijos de un mismo Padre y que todos somos hermanos. Yo estoy viendo en este momento a muchos hermanos. He visto a mi hermano Lucho Paz cantar, por ejemplo, a mi hermano Juan dirigir el Zoom. Y yo no los conocía. Hace 20, 30 años no nos conocíamos. Y si no nos hubiéramos conocido, si no hubiera sido el Señor, hoy nos hubiéramos encontrado por la calle y ni nos saludábamos. Pero el Señor ha hecho ese milagro del amor, que hoy todos nos llamemos como hermanos. Estas 4 acciones: la lectura de la palabra de Dios reflexionada, la oración personal y comunitaria, la práctica asidua de los sacramentos y la vida activa en comunidad, harán que el pastoreado se familiarice con la oración, con la palabra de Dios, con los sacramentos y haga vida comunitaria junto a nosotros. Como algunos no conocerán en verdad algunas cosas, porque muchos llegan a la comunidad sin saber muchas cosas, de repente todos. El pastor usará algunos instrumentos especiales, la prédica de otros hermanos, los juegos, los testimonios, que son importantísimos. Es importante, sí, les doy un consejo en este momento. No hay que tratar de impresionarlos con que sabemos mucho. No, se pueden sentir disminuidos, pues. Por eso recomendamos actuar con humildad, con sencillez. Hermanos, hay un tema que se da en los retiros que se llama amarse y aceptarse, que busca que el ser humano se conozca y se acepte tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y así también acepte a los demás, porque como dijo Ricardo, todos somos hijos de Dios, somos hermanos, y a todos nos quiere Dios por igual. Este es el tercer objetivo, hermano, secundario: llevar al hermano a conocerse y amarse. El aceptarnos como somos y aceptar a los demás se llama tolerancia. Hermanos, Dios es tolerante con nosotros. Pecadores como somos, condena al pecado y perdona al pecador. Si el pastor logra que el pastoreado conozca sus debilidades y sus fortalezas y se acepte como es, dará un paso muy importante para su transformación, pues lo hará consciente de lo que le falta por mejorar. Para eso, el pastor debe ser coherente en su vida, es decir, hacer lo que dice, porque muchas veces dirigentes, líderes, estamos con muchos talentos, con muchos dones, con muchas habilidades, con muchos carismas espirituales, pero no somos testimonios de vida. Por ejemplo, damos la paz, pero estamos criticando, murmurando, somos rencorosos, resentidos. O dicen seguir a Cristo, que dijo, ámense unos a otros. Y sin embargo, empezando en la casa, hay muchos gritos, muchas peleas, y hasta nos faltamos el respeto. Hay mucha envidia, sentimos envidia el uno por el otro, criticamos y hacemos al hermano. Si el pastor, hermano, es coherente, los guiados aprenderán a hacerlo. Pero no es un jefe, hermanos, el pastor no es un jefe, no manda. El pastor sugiere, propone alternativas para cambiar, toma en cuenta opiniones del guiado, lo escucha, lo corrige y lo encamina. Jesús pidió que seamos luz y sal de la tierra, luz que hemos recibido
y que no debe esconderse, sino estar siempre prendida para iluminar a los demás, a que siga el camino de Cristo en la iglesia y en la comunidad. Ese es el cuarto objetivo a alcanzar, el compromiso con la iglesia y con la comunidad. Este compromiso es tanto para el pastor como para el guiado. Hermanos, ¿qué espera Cristo de nosotros? Esto responde en Mateo 5, 14, 16, que dice: dejen que su luz brille ante los demás para que vean sus buenas obras y demos gloria a Dios. Acá les voy a contar, hermanos, una anécdota que ocurrió en un pueblo del interior que no tenía luz eléctrica, y un noble y pobre anciano ciego caminaba por las calles a oscuras con una lámpara de aceite en las manos. Una noche, un amigo que pasó por ahí se presentó y le preguntó: oye, ¿qué haces tú siendo ciego con una lámpara encendida en las manos? El ciego le respondió: yo no llevo la lámpara para ver yo, pues yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso sería si todos iluminamos esos caminos con la luz de Cristo. Los caminos que Dios nos ha dado para seguir su ejemplo y no llevar la oscuridad. Elegidos para eso, para llevar la luz de la evangelización a los demás. Hermanos, el pastor señalará cuál es la labor del cristiano, acudiendo a la sabiduría, al discernimiento, a su experiencia y a su gran dosis de fe. Se convertirá en un educador que, más que transmitir conocimientos, descubra lo mejor que tiene el guiado y lo haga producir poniéndolos al servicio de la iglesia y de la comunidad. Dones como son la oración, el canto, la prédica, el servicio, el apoyo, la reflexión de la palabra y otros más. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Lucy, en verdad. Comprometerse con Dios, comprometerse con la iglesia y comprometerse con la comunidad. En ese orden, ¿eh? Con Dios primero, porque a Dios le debemos todo. Le debemos la vida, la familia, la salud, el trabajo. Con la iglesia, porque es la continuadora de la labor de Cristo. En la iglesia estamos construyendo el reino de Dios. Y en comunidad, porque la comunidad también es iglesia. Pero el pastor, miren, hermanos, al buscar comprometer al guiado, puede encontrar una o dos situaciones que no los deben desanimar, en verdad, no los deben desanimar, al contrario, deben superarlos. Por ejemplo, la primera, ¿no? Que el hermano, el pastoreado, después de un tiempo en comunidad y después de experiencias vividas, no esté dispuesto a comprometerse. No quiere aceptar, cambiar y transformar su vida. Yo no hablo de promoción, pero yo Lucy dijo una verdad, hace 30 años hicimos nuestro retiro. Y bueno, fuimos pues 40, 45 parejas. Y cuando hicimos el seminario de vida en el espíritu, al finalizar, pues ya vino la ceremonia de la luz, la efusión del espíritu, y después ya vino nos integramos a comunidad. Y yo le llamo promoción. Pero en esa promoción mía, hubo un hermano muy, muy amigo mío, compañero de estudios mío, que no quiso hacer su compromiso. Después de seguir todo, no quiso aceptar cambiar. Y yo lo encontré después. Y le pregunté por qué no había hecho el compromiso y me dijo: hermano, mi vida está acostumbrada a otra cosa. Me gusta la vida fácil. El cambio
va a romper mi rutina, mi monotonía. Me iba a estresar. Y no hizo su compromiso. No es un mal hombre, pero pudo ser mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado, que aquel que se comprometa, ¿ya? También se comprometa en demasiadas cosas, pues, y caiga en un desorden. No olvidemos que quien mucho abarca, poco aprieta. Jesús ya advertía esto. Jesús ya advertía esto cuando decía, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Hay muchos hermanos que nos dicen cuando conversamos que añoran la suerte de Pedro, de su hermano Andrés, de Juan, de Santiago, de Mateo, de los discípulos. Y añoran su suerte porque dice que ellos fueron llamados. Sí, claro, fueron llamados. Pero hay algo importante, hermanos. Ellos lo dejaron todo. Pedro dejó todo, dejó barca. Pedro y Andrés dejaron barca, redes, todo dejaron. Mateo, cuando Cristo lo llama, ven y sígueme, ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto? El texto dice, y dejándolo todo, Mateo lo siguió. Ahora, ¿que ellos fueron los primeros llamados por Jesús? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que ellos respondieron al llamado. Ellos respondieron al llamado de Cristo. Y aquí viene una preguntita más. ¿Nosotros respondemos al llamado de Jesús totalmente o a medias? Nosotros respondemos al llamado de Jesús totalmente o a medias. Digo esto porque, pese a que hemos hecho un compromiso en comunidad ante un crucifijo y ante todos los hermanos, quise hacerlo ante Dios en verdad, porque el crucifijo representa a Dios. No estamos, muchos no estamos respondiendo a ese compromiso. Hay un hermano que no quiere que diga su nombre, no quiere que lo mencione, no lo voy a decir, pero él me está escuchando. Él ha hecho una propuesta que se la dejo para nuestras autoridades, para que la piensen, Él decía, y nos dijo en comunidad, en la zona 4, que los sacerdotes, los religiosos, hacen su renovación de votos cada cierto tiempo, cada 5, 6, 8, 10 años. Que los esposos, cuando cumplimos 10 años, 15, 20, 25, bodas de plata, bodas de oro, hacemos una renovación de votos. ¿Por qué no hacerlo en bodas de Caná? Cada 5 o 10 años. Sería interesante, ¿eh? Sería interesante para recordar, hacernos recordar a qué nos hemos comprometido. ¿Que los apóstoles tuvieron suerte? Sí, creo que sí. Pero respondieron. En cambio, hubieron otros que fueron llamados que no respondieron. ¿Ustedes recuerdan el caso del joven rico? No respondió. Tenía todo. Hacía todo, cumplía con todo. Ven y sígueme. No. Y no se sabe qué pasó con él. No, ningún texto habló después de él. En otra oportunidad, Cristo les dice a un grupo de discípulos, síganme, ayúdenme. Y uno de ellos le dijo, sí, yo quiero, pero déjame enterrar a mis muertos. Y el otro le dijo, déjame despedirme de mis padres y de mi familia. Siempre un pretexto. Siempre un pretexto. Es que muchos, miren hermanos, escuchan el mensaje. Muchos escuchan el mensaje. Muchos admiran a Jesús. Claro. Muchos leen los evangelios. Muchos van o vamos a las iglesias. Pero pocos responden al llamado de Dios. Pocos responden al llamado de Jesús. Pocos se ponen a su servicio. Ustedes pastores, están para que los hermanos respondan a ese llamado del Señor. ¿Cómo?
repitiendo lo que Cristo hizo con los discípulos de Emaús. Caminar, acompañar, abrir la mente con la palabra de Dios, servir y compartir. Como Cristo lo hizo en el pasaje de Emaús. Es que con el pastoreo no solo se da soporte espiritual, sino que hay que lograr también, hermanos, que los hermanos se identifiquen con la comunidad, porque somos iglesia. Al identificarse con la comunidad, se están identificando con la iglesia. Y ese es el quinto objetivo. Ese es el quinto objetivo. Que se identifiquen con nuestro movimiento.